En el video pasado meditamos con el capítulo 3 del Génesis cómo el pecado ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Pero ahora vamos a continuar diciendo que si bien es cierto que nosotros constantemente nos alejamos de Dios, Él nunca nos abandona. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando después del pecado que cometieron Adán y Eva, Dios le dice a la serpiente que los tentó, es decir, a Satanás: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de ésta. La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la descendencia de Adán. Así que podemos decir, de acuerdo con la tradición de la Iglesia, que el nacimiento del Mesías estaba anunciado ya desde el libro del Génesis. Muchos fueron los profetas del Antiguo Testamento que también anunciaron al pueblo de Israel que llegaría un Salvador, pero no pudieron verlo. Por eso, el día del nacimiento de Jesús, el ángel anunció a los pastores: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Cristo y el Señor. Y aunque lo que muchos esperaban era un Salvador en términos políticos, que los liberaría del pesado gobierno romano, en realidad la misión de Jesús era todavía más profunda, porque Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y a restablecer esa armonía que como humanidad habíamos perdido con Dios. De hecho, el nombre de Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión. En este video vamos a comenzar a hablar de algunos aspectos muy importantes de la persona de Jesús, para profundizar en el conocimiento de Él y para recordar cuán grandioso es. No por nada es el centro de nuestra fe y de toda catequesis. De lo primero que hay que decir para comprender quién es Jesús es que Él es el Hijo único de Dios. Y al decir único, no nos referimos a que tú y yo, como bautizados, no seamos hijos de Dios. También nosotros somos verdaderos hijos de Dios, pero somos hijos adoptivos a través del bautismo. En cambio, Jesús es el único Hijo engendrado del Padre antes de todos los siglos, como decimos en el credo. Nosotros no somos hijos de Dios Padre de la misma manera que Jesús lo es. El Catic nos explica: Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Pero en el Nuevo Testamento vemos cómo San Pedro fue el primero en confesar solemnemente que Jesús era Hijo de Dios de un modo único, cuando, preguntándoles Jesús: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y debido a que Pedro ha dicho que Jesús es Hijo de Dios de un modo único, él le contestó: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido: vosotros lo decís, yo soy. Ya mucho antes, él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles.
Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles: vosotros pues orad así, Padre nuestro. Y subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Entonces, con todo esto podemos ver que Jesús poco a poco fue manifestando que era el Hijo unigénito de Dios. Otros textos bíblicos que nos ayudan a comprender esto son Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 10:36. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que yo soy el Hijo de Dios? Bueno, ¿y por qué queremos insistir en que Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Pues porque esto trae como consecuencia que comparte la misma naturaleza divina del Padre. Decir que Jesús es el Hijo unigénito de Dios significa confesar que Jesús es Dios. Ahora podemos comprender de un mejor modo por qué rezamos en el credo. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Cristo o Mesías significan ungido, solo que la palabra Cristo procede del griego y Mesías del hebreo, pero son sinónimos. Históricamente, en el pueblo de Israel eran consagrados mediante una unción de aceite a aquellos que recibían una misión especial de parte de Dios. Los reyes, por ejemplo, eran ungidos. Tenemos el caso de la unción de Saúl, 1 Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó la alcuza de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y después lo besó diciendo: Yahvé es quien te ha ungido como jefe de Israel. Tú dirigirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de los enemigos que lo rodean. También puedes encontrar la unción del rey David en 1 Samuel 16, 12, 13. Por otro lado, también eran ungidos los sacerdotes. Vemos en Éxodo 29:7 que Dios le pide a Moisés que unja a Aarón. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así quedará consagrado. Y asimismo, en algunas ocasiones también eran ungidos los profetas, como es el caso de Eliseo, en 1 de Reyes 19:16. Entonces, quienes eran consagrados por Dios para una misión especial eran ungidos. Y por eso el pueblo de Dios comprendió que si Dios enviaría a un Salvador para instaurar un nuevo y próspero reino, tendría que ser un ungido de Dios. Es más, ya no sería otro ungido como los demás, sino que sería el ungido, el Mesías en hebreo, el Cristo en griego. Si los antiguos sacerdotes, profetas y reyes eran ungidos, Jesús no podía ser la excepción. Él es el sacerdote, el profeta y el rey por antonomasia. ¿Y cómo está ungido Jesús? Bueno, pues Jesús no está ungido con algún aceite. Jesús está ungido por el mismo Espíritu Santo. Por eso podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Desde el momento de la anunciación, cuando María tiene dudas sobre cómo sería posible que ella concibiera sin conocer varón, el ángel le contesta: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y este mismo Espíritu Santo es el que se manifiesta en forma de paloma y se posa sobre Jesús el día de su bautismo. En fin, cuando a Jesús lo llamamos Mesías o Cristo,
le estamos diciendo que Él es el ungido de Dios. Y de alguna manera también estamos haciendo referencia a las otras dos personas de la Santísima Trinidad, porque si Jesús es el ungido, el Padre es quien lo unge y el Espíritu Santo es la unción misma. En el próximo video seguiremos recordando más aspectos sobre Jesucristo nuestro Señor.